Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Vamos a compartir la palabra del Señor por algunos minutos. Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versos 35 al 30. Son solamente 5 versos. Mateo capítulo 11, versos 25 al 30. Voy a dar lectura, aparece también en la pantalla, en versión Reina Valera. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos al Señor. Le invito a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, por comenzar a celebrar de diversas maneras este sentimiento que tenemos, Señor, por ser chilenos y tener la libertad que podemos disfrutar actualmente, Señor. Gracias, Señor, por sobre todas las cosas, por la libertad que nos has dado al corazón, esa libertad que nos das a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de Él, y queremos, Señor, escuchar su voz a través de tu Santo Espíritu en esta tarde, Señor. Que tu palabra nos enseñe, que tu palabra señale y apunte a Cristo solamente, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, que tu Espíritu Santo nos lleve a vivir esta vida, Señor, que se ha manifestado y que es la vida verdadera, Señor, y que ha traído consigo verdadera libertad para cada uno de nosotros. Te damos gracias y te pedimos una vez más tu dirección, tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permiso, hermano, me voy a sacar el sombrero. El pasaje es muy breve, es un pasaje también muy conocido por todos, sobre todo el verso 28 que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero vamos viendo, por favor, desde el verso 25 en adelante. Dice nuevamente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre del cielo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. El pasaje nos va a hablar, el Señor Jesucristo va a hablar en el pasaje frente a la multitud, a la gente con la que le rodea, y nos va a hablar acerca de conocer a Dios, de esta búsqueda de Dios. Y ya ha venido hablando en los versos anteriores del mismo capítulo 11 acerca de este conocer a Dios, de esta búsqueda de Dios, de este conocer al Cristo. Y respecto de esta idea, de esta verdad, de este buscar a Dios, de este conocer al Cristo, conocer a Dios,
Parte diciendo el Señor en el pasaje, en el verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Respecto de Dios, de conocerlo a Él, de conocer la verdad, de tener un encuentro con este Dios, Jesucristo está diciendo en términos bien generales en el verso 25 que aparentemente hay dos caminos. Hay un camino que tiene que ver con la búsqueda de aquellos que creen ser sabios. Hay otra versión del mismo pasaje que dice, en lugar de decir, escondiste las cosas de los sabios y de los entendidos, dice, la escondiste de los que creen ser sabios, de los que creen ser entendidos. Entonces Jesús en el verso 25 ha planteado que aparentemente hay dos caminos para conocer a Dios. Y digo aparentemente. Uno es el de aquellos que creen ser sabios, de aquellos que creen ser entendidos en las cosas de Dios, aquellos que creen conocer a Dios, y en este hay un mérito personal. Hay un esfuerzo personal. Hay un conocer a Dios bajo lo que yo pienso, bajo lo que yo creo es el camino para conocer a Dios. Pero está el otro camino, que dice que es el camino de la revelación de Dios a los hombres y a las mujeres. El camino de la revelación de Dios a aquellos que tienen un corazón como de niños. En estos dos tipos de búsqueda, dice claramente en el verso 25, que aquellos que pretenden ser sabios, pretenden ser entendidos por su propio conocimiento, alcanzar a Dios a la manera de ellos, finalmente Dios está escondido. Dios sigue velado. Dios sigue estando sin ser conocido por aquellos. Pero en este otro camino, en el camino que transitan aquellos con un corazón de niños, Dios finalmente se revela y se muestra. Estos, en el verso 25, que creen ser sabios, la verdad es que no le conocen. Y la verdad es que por ese camino nunca llegarán a conocer a Dios. Aquellos que creen ser sabios, que creen ser entendidos, están lejos de Dios y están caminando en una dirección opuesta a Dios y finalmente llegarán al término del camino sin conocerle. No solamente no conocen las cosas de Dios, Dios mismo para ellos es un desconocido. No le conocen, como tampoco conocen al Cristo de Dios. Las verdades pueden estar delante de su propia nariz, intelectualmente en su cabeza, pero a Dios no le conocen. Pueden tener ese conocimiento intelectual, racional, pero no llegan a conocer verdaderamente a Dios, a ese Dios que se le conoce a través de un encuentro de fe personal. Ni Dios ni el Cristo, en muchos casos, se ajusta a la idea preconcebida que se tiene. En este camino independiente, autónomo de pretender saber, pretender conocer, muchas veces las ideas que se tienen acerca de Dios y de Cristo están lejos de ser las correctas, las verdaderas, las que tienen que ver con el Dios revelado y pasan a ser cambiadas por ideas que surgen del corazón, de la mente, de especular, de filosofar. A veces hay ideas también que se han vuelto confusas acerca de Dios, que son producto a veces también de la duda. Si uno ve el pasaje en el que estamos en el capítulo 11, revisa un poco los versos anteriores, dice el verso 1, por favor, acompáñame al verso 1, el mismo Mateo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otras ciudades. Juan, que estaba en la cárcel, Juan el Bautista, se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú aquel que había de venir
o debemos seguir buscando a otro? En esas palabras de estos discípulos, estos seguidores de Juan el Bautista, queda nuevamente la evidencia de esta idea que recorre el pasaje, esta idea de buscar a Dios, esta idea de conocer al Cristo. Ellos le preguntan, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Porque parece que tú no encajas, Jesús, con la idea que nosotros tenemos de Cristo. Estas ideas que muchas veces no se condicen con la verdadera identidad y la verdadera persona del Cristo, los llevan a ellos a especular, a pensar, o debemos seguir buscando a otro. Estamos en la búsqueda. Queremos conocer al Mesías. ¿Pero eres tú? ¿O debemos seguir buscando? ¿Debemos seguir en este camino de búsqueda? La idea que ellos tenían del Cristo parece que no se condecía, ni este Jesús de Nazaret no encajaba con la idea que ellos tenían. Pero si volvemos por favor al capítulo 11 y mismo en el verso 25 en el que estamos. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Este Dios que es imposible de conocer, recordemos algunas predicaciones meses atrás que hablaban de este Dios santo, ¿verdad? Este Dios único, este Dios inaccesible, no hay otro como Él. Este Dios es imposible para nosotros llegar a conocer a este Dios por nuestros medios. Es necesario, según lo que dice el verso 25 en Mateo, que Él se dé a conocer, que Él se muestre, que Él se revele. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar a conocer a Dios por el esfuerzo personal, por un esfuerzo intelectual, por buscar alguna experiencia de carácter mística. Nadie puede llegar a conocer a Dios por una obra que nazca de nosotros, por un intento nuestro de acceder a la deidad, a Dios. Es imposible. Y el hombre ha construido caminos a lo largo de toda la historia que buscan religar, unir al hombre con Dios y que parten desde el esfuerzo nuestro, desde acá, hacia arriba. Es imposible. No se puede. El Dios único, santo e inaccesible se ha revelado, se ha dado a conocer a aquellos que tienen un corazón como de niños. Pero fíjense lo que dice también en el pasaje acerca de Dios Padre, en el labio del Señor Jesucristo. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Este no es el Dios solamente del cielo, inaccesible, es el Dios de la tierra. Es Señor de todo, pero no solamente es Señor sobre toda la tierra, sino que es el Dios, el Señor que también está presente en la historia de la humanidad. Es el Dios que acontece en la historia, está presente a través de la historia humana. Se da a conocer aquí, en la tierra, en términos que lo podamos reconocer, entender, pero siempre desde la revelación de la cual Él ha sido el protagonista y que solamente en sus manos está el poder hacerlo. Pero dice el pasaje, según el verso 25, para volver sobre la idea, este Dios que se ha dado a conocer, que se quiere revelar, se ha revelado, que es el Dios de la tierra, de la historia, que está presente en la historia humana, está escondido y seguirá escondido para aquellos que por sus propios medios buscan conocer a Dios. En este sentido, en el sentido de lo que el pasaje habla, cuando el pasaje dice sabios y entendidos, no habla de gente necesariamente preparada intelectualmente, no habla de gente instruida particularmente, sino que
tomando esta otra traducción que mencionaba un rato atrás, aquellos que creen saber, aquellos que pretenden tener el conocimiento de Dios. Eso, queridos amigos, hermanos, tiene que ver con el camino de la autonomía. El yo determinar qué camino usaré para conocer a Dios. Tiene que ver con ideas personales, tiene que ver con criterios personales, con lo que a mí me parece es la forma de llegar a conocer a Dios. Y eso puede tener diversas manifestaciones. Como hemos mencionado, puede pretender ser encontrado a través del conocimiento, de la iluminación, de filosofar acerca de quién es Dios, de la especulación, del misticismo. Estos caminos que son caminos autónomos, que se independizan de Dios y son caminos propios del ser humano, dice el Señor a través del verso 25, finalmente concluyen en un desconocimiento de Dios. Dios sigue velado, sigue escondido, sigue sin ser conocido. Nunca encontrarán a Dios. Al contrario, será un camino de finalmente frustración en ese sentido, de un no experimentar al Dios verdadero, de un no haberse encontrado con Él. Este tipo de esfuerzos que surgen desde el hombre, estos caminos que el hombre construye de diversas maneras para llegar al conocimiento de Dios, son un fracaso. Es imposible. Dice, escondiste las cosas de estos que pretenden ser sabios. Sigue estando Dios escondido para ellos. Hay ciertas cosas, verdades, por otro lado dice el pasaje, la revelación misma de Dios, que solo aquellos que toman este otro camino pueden llegar a conocer. Solamente aquellos que tienen un corazón de niños, solo aquellos que toman el camino de la dependencia de Dios, de renunciar a su propia autonomía en el tema de buscar a Dios, aquellos que buscan a Dios en dependencia de Dios, aquellos que se despojan de toda su arrogancia de pretender conocer a Dios por sus propios medios y buscan a Dios con un corazón humilde, sencillo como de niños, son los que finalmente le encontrarán. A ellos Dios se dará a conocer. A ellos Dios dejará que lo encuentren de alguna manera. A ellos Dios se mostrará. A los que buscan y optan por este otro camino. Dice el verso, y lo revelaste a los niños, a los que tienen un corazón como de niños. Mis hijos, como no están aquí todavía, los dejo de usar de ejemplo hasta que estén sentados ahí y me escuchen, ya no los voy a usar más de ejemplo. Pero Martín y Catalina, uno tiene 3 años y medio y el otro tiene 2. Martín lleva la batuta siempre en la casa, en las cosas que hay que hacer. La Catalina lo sigue. Martín se cree grande. Él piensa que puede hacer las cosas por sí solo, pero al final de cuentas siempre termina reconociendo que necesita a sus papás, que sus papás le enseñen, que nosotros le digamos cómo, que nosotros lo encaminemos o que finalmente nosotros hagamos las cosas por él. Ser como niños significa renunciar a esa idea de que yo puedo acceder a alcanzar a Dios por esfuerzo personal. Renunciando a aquello, convertirme en un niño que depende del Padre, que necesita que Él me muestre el camino, que necesita que Él me diga, que necesita que el mismo Dios sea quien lo haga por Él, por uno. En Mateo 11:26 sigue diciendo el Señor, sí, Padre, porque así te agradó. El Señor se complace, Él se agrada, así lo ha determinado, y Él se agrada en que este sea el camino en que lo lleguemos a conocer. El camino donde reconocemos que necesitamos de Él, del Dios revelado, de Él, de que Él se muestre en nuestra vida, de que Él nos diga cómo, de que Él nos diga, de que Él nos muestre. Él se agrada de eso. Se agrada de que nos acerquemos con un corazón sencillo, en dependencia, en humildad.
El otro camino tiene que ver con orgullo, con pretensiones de autosuficiencia, que es el camino que el hombre ha optado desde el huerto del Edén. Pero fíjese qué interesante, esa autonomía que el hombre ha decidido desde el huerto del Edén, separado de Dios, se manifiesta incluso cuando se trata de buscar a Dios. Algunos optan por este camino, pretendiendo que por sí solos, por este esfuerzo personal, podrán lograrlo. Pero Dios, el Padre, se agrada de que esta sea la forma, de que de esta manera le busquemos, de que de esta manera en completa dependencia y entrega en sus manos a la revelación que Él ha hecho de sí mismo y a la forma que Él ha dado para que tengamos una comunión con Él verdadera, nos acerquemos. De eso Él se agrada, de esa manera. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Jesús, hasta ese punto de lo que está diciendo, reafirma la idea que a Dios nadie lo conoce. A Dios nadie puede conocerlo. Porque el único que conoce al Padre es el Hijo. Si nos quedamos hasta ahí, debemos entender que a Dios, otra vez, por esfuerzo personal, nadie puede llegar a conocerlo. Jesús está reafirmando esta idea para poder plantear la idea siguiente, que tiene que ver con el camino de aquellos que como niños desean buscarlo. Nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y nadie conoce al Hijo, solo el Padre. Leo el pasaje. Dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Si es posible conocer a Dios, está diciendo Jesús. Pero el camino propio, este camino autónomo de las pretensiones de conocer a Dios por esfuerzo personal no es. Aquel que conoce al Padre, él sí está capacitado de darlo a conocer. Y más todavía, dice el pasaje que el Hijo quiere darlo a conocer. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar, lo quiere dar a conocer. Pero el pasaje ha dicho a quien el Hijo lo quiere revelar. Ha dicho que este Dios, es el Señor del cielo y también de la tierra, que está presente. Ha dicho que se revela a los que tienen un corazón como niños. A ellos entonces el Hijo se dará a conocer. Cuando el pasaje dice que a quien el Hijo se lo quiere revelar, entendiéndolo en términos del mismo pasaje, tenemos que reconocer que es aquellos que con un corazón de niños entonces le buscan. Aquellos a quien Dios se revela por medio del Hijo es a aquellos que se entregan, renuncian a su camino propio de búsqueda de Dios para conocerlo ahora con un corazón de niños. Jesús agrega ahora a través de Él, el único que conoce a Dios Padre. Entonces, en estos dos aparentes caminos para llegar a conocer a Dios, uno está cerrado y termina todo intento por conocer a Dios de manera personal, de manera infructuosa. Dios sigue velado, sigue oculto. El camino de aquellos que optan por conocer a Dios como un niño, entonces reconocerán que el camino necesariamente, a partir de lo que Jesús ha dicho, es el propio Jesucristo. Él es el camino. Él es quien nos da a conocer al Padre. Él es quien nos muestra a Dios. Él es la revelación máxima de Dios y por tanto Jesucristo y solamente Jesucristo es el camino para conocer al Padre. Por eso es que este conocimiento no tiene que ver con una cuestión que se queda en lo intelectual. Conocer la verdad tiene que ver con un encuentro personal con la verdad, un encuentro personal con Jesucristo. Para aquellos que con un corazón de niños, en dependencia, en humildad,
renuncian al otro camino de la autosuficiencia para conocer a Dios y entienden que el camino es el mismo Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este verso que muchas veces lo usamos, ¿cierto?, cuando estamos cansados, con problemas, con enfermedades, con preocupaciones, con angustias, y decimos que debemos ir a Dios, a Jesucristo, y descansar en Él todos nuestros pesares, nuestras penas, tristezas. Si lo entendemos a la luz de lo que todo el pasaje está mostrando, cobra un matiz distinto, diferente. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso, dice otra versión. El camino de creer que mi propio esfuerzo personal, el camino de pensar que mis obras, que yo por mi capacidad, por mi filosofar, por mi especular, por mi capacidad individual de conocer a Dios, tarde o temprano se volverá un camino pesado, trabajoso, de dura carga para el corazón. Porque optando por este camino, lo que me encontraré al final es que Dios sigue velado para mí, sigo sin conocerle, mi pecado, sigo cargando con la culpa de mi pecado, y más todavía, le he añadido otros componentes a mi vida que han producido más peso en este caminar, en este pretender buscar a Dios por mi propio esfuerzo. Veamos un ejemplo de eso, de ese peso con el que muchas veces se carga cuando por un intento personal tratamos de buscar y encontrar a Dios. Mateo capítulo 23, verso 2. El mismo Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio, Mateo 23, verso 2. Voy a leer en otra versión de la Escritura. Mateo 23, verso 2. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Verso 4. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. El Señor Jesucristo hace mención en este pasaje de que estos expertos en la ley religiosa, maestros de la ley religiosa, dice esta versión, y los fariseos, cuando se trata de la entrada al reino de los cielos, añaden e imponen un sinnúmero de cargas, tradiciones, prácticas, rituales, requerimientos, obra personal, esfuerzo personal, pero que ni ellos son capaces de llevar, que ni ellos son capaces de cumplir. Y respecto de eso, dice el Señor, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, que ni siquiera ellos son capaces de cumplir. Cuando alguien opta, queridos amigos, amigas, en esta necesidad de buscar a Dios por el camino de la autosuficiencia, de mi esfuerzo, de mi conocimiento, de mi filosofía, de mi especulación, digamos en los términos de la religión, lo que termino encontrando en lugar de libertad, en lugar de descanso, es opresión, carga, no solamente porque sigo cargando con el peso de mi pecado y la culpa que eso significa,
sino porque ese camino, cuando, por ejemplo, en el caso de las religiones, se transforma en un camino más tortuoso y mayor carga porque la religión impone más carga, más exigencias, cumplimiento de esto, cumplimiento de aquello, la práctica religiosa, el ritual. Todo lo que ellos ponían como carga, ni siquiera eran capaces de cumplirlo ni de llevarlo. Y el pasaje, fíjese, vuelvo a leer esta versión, dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Toda religión, lo hemos dicho en otras oportunidades, funciona bajo dos premisas básicas, por lo menos dos. Una es que Dios está airado y que debe ser aplacado. Y la segunda es que el hombre debe hacer algo para acceder a este Dios. Obras, rituales, prácticas pseudo sagradas, prácticas religiosas, etc. El hombre debe construir el puente hacia arriba. El hombre debe buscar la forma. Y en este sentido las religiones imponen una mayor carga. Y los que escuchaban a Jesús estaban aplastados, según Mateo 23, verso 4, bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, que en lugar de llevarles a conocer a Dios, les cerraban la puerta del conocer a Dios. Les impedían tener un encuentro verdadero con este Dios. Jesús continúa diciendo en el verso siguiente, volvamos por favor a Mateo capítulo 11, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Él ha dicho en los versos 25 en adelante que aparentemente hay dos caminos. Unos buscan a Dios a través de un esfuerzo personal. Ese camino finalmente es infructuoso. Ese camino es de autosuficiencia. Ese camino es de total independencia de Dios. Ese camino tiene que ver con lo que yo puedo hacer. Ese camino finalmente trae carga, peso, trabajo, dolor, angustia y al final desilusión, porque no encuentro a Dios al final de todo eso. El otro camino, el verdadero, tiene que ver con que Dios se ha revelado. Dios no es solamente el Dios del cielo, sino que es de la tierra, es el Dios que está presente en la historia, y Dios se ha revelado. Es el camino que hay que transitar con un corazón de niños, deseosos, dependientes, humildes. Es el camino que tiene que ver con lo que Dios hace para que le conozcamos. Es el camino, según el pasaje, que tiene que ver con el Hijo que le ha dado a conocer y no nuestro propio esfuerzo. Este camino tiene que ver con lo que Dios ha hecho para que le conozcamos y no con lo que nosotros hacemos para llegar a conocerle. En este sentido, de lo que Jesús ha dicho en estos versos anteriores, es que va a decir también: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se ha dicho mucho sobre este verso y seguramente usted lo conoce de tiempo, esta idea que hay en el campo. La gente de campo conoce bien esta figura del yugo. El yugo, ¿verdad?, es un elemento de madera que se coloca de manera vertical en una pareja de animales. En el caso de Jesús pudieron ser mulas. Nosotros lo identificamos más fácilmente con los bueyes, ¿cierto? Ya que estamos en 18 fiestas patrias, con esta imagen de los bueyes. El yugo permite que los dos animales se mantengan unidos en el caminar, al paso. Y esta pareja de animales entonces forma la yunta, se le denomina de esa manera. Esta descripción que Jesús hace, si nosotros lo traemos a la experiencia del campo, la gente que conoce, se dice que nunca se hace yunta
entre dos animales jóvenes. La yunta se hace entre un animal joven y un animal viejo, un animal de experiencia. Porque el animal joven tiende a arrancarse, a tomar su propio camino, ¿verdad? A ser más independiente. Pero fíjese qué interesante, el animal viejo es manso y, si pudiéramos decirlo, humilde de corazón. Se somete. Cuando Jesús está hablando de llegar a conocerle, conocer a este Dios que se ha revelado, está hablando que el camino es el camino de ser como niños. El camino que pasa solamente por conocer al Hijo, porque el Hijo ha dado a conocer al Padre. Es el camino que se toma en dependencia, en humildad, en mansedumbre, que renuncia al orgullo y a las pretensiones personales, de mi esfuerzo, de mi capacidad por llegar a Dios, a conocerle a Él, y opta por el camino de la humildad, de la mansedumbre, y se somete a la guía, en este caso, de Jesucristo, que es quien nos da a conocer al Padre. Fíjese que en la imagen de la yunta y del yugo, Jesús no es el que está con la vara para guiar, para arrear a los dos bueyes. Él dice: tomen mi yugo. Él es el buey viejo. Él es el humilde y manso de corazón. Unidos a Él, podemos aprender el verdadero camino a Dios, porque Él lo conoce. Él es el camino. La invitación de Jesucristo para conocer a Dios tiene que ver con despojarnos y renunciar a todas estas pretensiones de autosuficiencia, ¿cierto?, de alcanzar a Dios, y someternos al camino que Él ha estipulado, que es el camino a través del Hijo. Y fíjese qué maravilloso cómo termina la figura de lo que Jesús dice. Tiene que ver no con conocer a Jesús, una idea intelectual, una experiencia mística tampoco. Tiene que ver con unirnos a Él. Él ha dicho: vengan a mí. Vengan a mí. Yo les daré descanso. El camino de conocer a Dios por tus propias fuerzas es un camino agotador, cansador, que no te lleva a ningún lado. Ven a mí, porque yo conozco al Padre. Y no solamente te lo voy a dar a conocer, quiero formar yunta contigo, porque yo conozco el camino, para que aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos invita no solamente a que Él llegue a ser otra vez, otra idea conceptual, otra idea racional, otra idea en la mente, ni otra experiencia mística de la que podemos haber estado en este otro camino. Tiene que ver también con unirse a Él, con que Él va a estar a nuestro lado para guiarnos, para enseñarnos el camino de la humildad y la mansedumbre. Él va a estar a nuestro lado para transitar este camino. Él va a estar a nuestro lado para llevarnos y darnos a conocer al Padre. En eso, dice Jesús, mi yugo es fácil y mi carga liviana, porque Él lo hace. Nos invita solamente en humildad, en sencillez, en dependencia, a unirnos a Él y a caminar hacia el Padre, hacia un conocimiento más profundo, a través de una relación personal con Él, donde Él pasa a ser, de alguna manera, según la imagen, nuestro yunta, el que camina al lado nuestro, el que conoce el camino, el que nos enseña cómo, el que finalmente es el camino. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, nosotros por naturaleza, muchas veces en el caminar cristiano, y lo conversaba hace un ratito atrás con alguien que lleva años en el Evangelio, entre los dos cultos lo conversaba y me decía: ¿sabes, pastor? Con años en el Evangelio, y esto es una cuestión con la que yo reconozco, siempre estamos luchando. Siempre está esa tendencia en nosotros de tratar de poner mi esfuerzo, de poner mi conocimiento, mi intento, mis obras.
Queridos amigos, amigas, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, hablamos de tener un encuentro profundo con Él. Una vida que continuamos caminando con Él a nuestro lado. Una vida que no tiene que ver con el cumplimiento, déjeme leer por favor esta versión de la Biblia, no tiene que ver con el peso de exigencias religiosas insoportables. Tiene que ver con el peso de yo cumplir el estándar, yo cumplir la demanda. Tiene que ver con la práctica a veces obsesiva de ciertas cuestiones religiosas, de ciertas cuestiones que son prácticas, son rituales o en muchos casos tradiciones. Tiene que ver con conocer a Dios a través de Cristo, en un encuentro personal con Cristo, donde Él nos enseñará el camino y Él irá junto a nosotros. Le voy a invitar a tener un momento de oración. Este camino es un camino de descanso, es un camino de verdadera libertad, es un camino donde el yugo es fácil y la carga ligera. Oremos al Señor. Le invito a tener un momento de oración a Dios. Señor, te damos gracias porque nos has dado verdadera libertad a través de tu obra y solamente a través de lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque aunque en algún momento de nuestra vida, y así lo plantea el Génesis, malentendimos la libertad y cada uno de nosotros ha pretendido vivir una vida independiente de ti. Entendemos que ese camino lo único que ha hecho es llevarnos a un camino de opresión, de esclavitud, de peso, de duras cargas, Señor. Gracias a Dios por tu palabra, Señor, porque nos muestras claramente que el camino para llegar a conocerte no tiene que ver con un camino de esfuerzo personal, no tiene que ver con un camino de cumplimiento de cargas pesadas, religiosas. Señor, es un camino que tú has pavimentado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque la obra, el camino, el haber revelado al Padre es una obra solamente tuya, Dios, a través de Jesucristo. Señor, si en este lugar hay amigos, amigas, que han transitado por el camino de las obras, del esfuerzo personal para llegar a conocerte y ser aceptado por ti, o que están transitando por el camino del cumplimiento de prácticas religiosas, de tradiciones, casi al punto muchas veces de ser obsesivas, con el único fin de ser aceptado por ti. Ayúdales a entender, ayúdanos a entender, Señor, que en ese camino tú seguirás velado, oculto. Que el camino de conocerte a ti tiene que ver con un camino que se toma con un corazón dependiente, de renunciar a nuestras propias capacidades y a lo que podríamos hacer para encontrarnos contigo. Es un camino de niños, dependientes, sumisos, necesitados de que sea tu revelación la que nos muestre, la que nos lleve ante ti. Y entendemos, Dios, por tu palabra, por este pasaje, por tu escritura, que Jesucristo es la revelación completa. Es solamente a través del Hijo que te conoce eternamente, Padre. Es solamente a través de Jesucristo por quien podemos llegar a conocerte. Y gracias por la invitación de Jesucristo en esta tarde, de venir a Él, de dejar el peso de las obras, el peso esclavizante de la religiosidad, de la tradición, para encontrar alivio y descanso en la obra que tú completaste en la cruz por medio de Cristo para nosotros. Gracias porque esta invitación se hace a través del pasaje cada vez más personal, al punto de decir que quieres unirte a nosotros, ser yunta con nosotros, caminar a nuestro lado, para que aprendamos el camino de la humildad y la mansedumbre, que es camino de verdadero descanso,
la verdadera dependencia de Dios Padre, el verdadero camino que tú conoces hacia Él, Señor, el mismo camino que eres tú, Señor Jesucristo. Gracias porque en esto hay verdadera libertad. Gracias, Señor, porque en esto hay verdadero descanso al corazón. Y permite, Señor, con tu palabra y con tu espíritu, Señor, que muchos de nuestros amigos que están presentes hoy día se encuentren contigo, no con una verdad a nivel solamente intelectual, sino que un encuentro personal contigo, como lo describe el final de este pasaje. Señor, y renunciando a todo esfuerzo personal, renunciando a toda pretensión de poder alcanzar tu favor y tu aceptación, acepten el regalo que viene solamente por obra tuya, a través de Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos hace vivir verdaderamente en libertad y tu palabra nos hace verdaderamente descansar, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado, Señor, de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque te revelaste, te diste a conocer cuando para nosotros era imposible que te conociéramos. Tú lo has hecho todo, Señor, por nosotros. Y nos invitas en esta tarde no solamente a venir a ti, sino que a unirnos a ti en este caminar. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.